Bienvenidos mis hermanos a esta reunión de la Iglesia El Camino de la Fe. Gracias por acompañarnos y le damos la más cordial bienvenida a este culto de adoración y alabanza que lo hacemos todo en el nombre maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estamos altamente bendecidos porque Él es nuestro Dios y Él es nuestro Señor. Gracias y esperamos que esta reunión sea una reunión llena de la presencia de Dios, donde realmente podamos desbordar nuestro corazón delante de la presencia maravillosa del Altísimo y que Él este día se agrade de este culto. Y antes de iniciar queremos invitarle para que todos los sábados a partir de las 7 de la tarde usted nos acompañe en esta transmisión de profecía, donde nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, está llevando este estudio. Sin duda está profundizando sobre esto que es el libro de Apocalipsis. Pero sabemos una gran verdad, que estamos viviendo en los tiempos finales y Cristo Jesús viene pronto por su iglesia. Así que está usted cordialmente invitado. Vamos a iniciar con un pasaje de la Escritura que está en el libro de Daniel capítulo 3. Y vamos a tener esta lectura del verso 17 al 30. Y dice: He aquí, nuestro Dios a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que a tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira, y demudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abed-nego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces, tanto de lo que cada vez solía. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba prisa y había procurado que se encendiese mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse aprisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿No echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ¿Es verdad, oh rey? Respondiendo él y dijo: He aquí que yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y al parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo a Sadrach, Mesach y Abed-nego: Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego, y juntándose los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey, para mirar estos varones cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Nabucodonosor habló y dijo: Bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró sus siervos, que esperaron en él y en el mandamiento del rey mudaron, y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otros dioses que su Dios. Por mí, pues, se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Gracias a Dios por su palabra.
Verdaderamente, que esto es un ejemplo de lo que es tener la convicción plena en un Dios vivo y lleno de poder. Unos hombres que estaban firmes, decididos, porque sabían que tenían un Dios bueno, un Dios que hacía cosas grandes, impactantes en la vida de los hombres, de todos aquellos que le creen al Dios Todopoderoso. Por eso su palabra dice que Él honra a los que le honran. Y también que cuando nosotros confesamos delante de los hombres que Él es nuestro Dios, entonces el Señor delante de su Padre confesará que somos hijos de Él. Verdaderamente que esta es una gran verdad, que el día de hoy necesitamos afirmarnos en esa convicción que es la palabra de Dios y sobre todo en el Dios vivo. Por eso nosotros podemos confiar en el Señor en todo momento que Él nos levantará, en todo momento que Él es creíble y Él es fiel y verdadero para estar con nosotros. Por eso este día levantemos nuestras manos y digamos que adoramos al Hijo de Dios, al que es Dios y Señor nuestro. Este día nosotros podemos decir verdaderamente que el amor de Dios ha cambiado nuestras vidas y este día en especial, honramos y bendecimos al único Dios verdadero, a Jesucristo, que en esta hora cantamos y alabamos al Rey del universo. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres cada mañana al despertar.
santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi Bendito Dios, que podamos expresar con todo nuestro entendimiento que Cristo Jesús es el Señor. Y estamos listos para recibir el consejo de la palabra de Dios. Y voy a dejar este lugar a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, para que él desarrolle esta ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi hermana. Pues todos mis hermanos, sean ustedes bendecidos del Señor. Y realmente ha sido un tiempo
en que nos alegramos, porque es una de las maneras en que podemos reunirnos a través de este medio, y aunque no lo hiciéramos como por un año congregacionalmente, sin embargo, gracias a Dios por esta manera de estar junto con ustedes. Y ustedes saben que he estado hablando sobre la ruta ministerial del Señor Jesús. Y en realidad vamos a seguir todavía hospedados en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, porque es en este pasaje donde el Señor habla acerca de esas gentes a las cuales les hizo el milagro creativo de la multiplicación de los panes y los peces. Así que esperamos todavía varios mensajes en este mismo capítulo. Y voy a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, el Señor Jesús hace una declaración, una revelación. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Vamos a orar al Señor para pedirle que Él nos bendiga a través de la presentación de la palabra. Padre eterno, muchas gracias porque a través de este medio podemos presentar tu palabra, podemos ministrar, y yo sé sin duda que muchos han sido bendecidos por medio de la predicación. Hemos venido siguiendo los pasos de esa ruta que tu Hijo amado siguió aquí en esta tierra, para anunciar la bondad divina del año agradable, del perdón de pecados, de libertad a los cautivos. Permite, Señor, que esas palabras que Él ha dicho se conviertan en nuestro auditorio, en nosotros mismos, una gran verdad para que podamos disfrutar los beneficios de tu misericordia. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues el Evangelio de Juan, el Señor allí cuenta las cosas que habló el Señor Jesús con la misma gente que había presenciado el milagro de los panes y los peces, a quienes al encontrarlos el siguiente día le dice que lo buscan, pero no por las señales, sino porque se hartaron de pan. Qué doloroso reproche. Entonces los lleva a una conversación de trascendencia, que yo decía, le hice una pregunta ociosa: ¿cómo es que llegaste acá? ¿Por qué? Porque ociosa, porque con el Señor Jesús hay tantas cosas de trascendencia eterna que podían haber preguntado. Y en esa conversación les habla que había una comida que daba vida eterna, ya que les interesaba tanto el comer y que se habían hasta hartado. Había una comida que daba vida eterna. Y cuando oyen esa declaración del Señor Jesús, como judíos, hechos a eso de los méritos que se tiene que hacer para lograr algo, pensaron en qué se tendría que hacer
para conseguir esa comida que daba vida eterna. Y se lo dijeron, ¿qué obra hay que hacer? La respuesta que el Señor Jesús les da los dejó perplejos. Miren lo que les dijo. Esta es la obra que hay que hacer, que crean en Él. O sea, que crean en el que ha sido enviado. Cuando Él reclama que creyeran en Él, era cosa que jamás ningún hombre de Dios, por grande que hubiera sido, había pedido semejante cosa. Pero Jesús lo ha hecho. Ha reclamado la fe para su persona. Y con estas palabras está poniendo ante los ojos del mundo entero, de todos los siglos, que todos los hombres de todos los tiempos deben de creer en su persona. Lo que le llamamos la doctrina de la fe en la persona de Cristo. Que si no se hace eso, no se puede tener vida eterna, ni perdón de pecados. Categórico. Y esto precisamente, la fe personal en Cristo, es el corazón del Evangelio de la gracia. Grábese eso en su corazón. Que sin creer en la persona de Jesucristo, que murió por sus pecados, nadie consigue nada. Porque sobre esa verdad, esa versión que acaba de decir, se ha de apoyar todo aquel que predica el Evangelio de Jesucristo en toda su pureza. Porque cuando se anuncia de esa manera, la gente es salva. Y sucede siempre cuando la predicación no se aparta de la verdad. Siempre habrá gente salvada, porque ese es un evangelio que salva. Ahora, yo debo decirles, mis hermanos, que aquella multitud, aunque nunca había oído semejante propuesta, aquella multitud entendió hasta dónde habían sido llevados y debieron dar un salto. Que creamos en Él, que creamos en ti. Cierto que nos está ofreciendo, pensarían, lo que ningún hombre de Dios jamás ha ofrecido. Aunque también es cierto que está pidiendo lo que ningún hombre de Dios ha pedido jamás. Ninguno ha dicho que la fe se ponga en su persona. Jesús ha dicho que crean. Esta es la obra que tienen que hacer. Y eso derivó a un razonamiento. Pues ¿quién es este que se atreve a tanto? Perdón. Y eso de que entendieron queda demostrado por la pregunta que le hacen. Le dicen, bueno, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Para que creamos en tu persona, para tener vida eterna. Hemos dicho, y lo han dicho los predicadores por 2000 años, predicadores del Evangelio de Jesucristo, que para tener vida eterna es necesario que la fe del hombre sea puesto en esa persona gloriosa, en la persona de Cristo. Pero esa es, por cierto, la misma condición de ahora. Si alguno en este siglo, en esta ocasión, no cree en la persona de Cristo, no puede de ninguna manera tener vida eterna ni tener perdón de pecados, porque Cristo Jesús es el que murió por nuestros pecados. Pero observe lo que le dijeron. Y fueron, por cierto, los judíos muy específicos, porque la exigencia de Cristo
era, por supuesto, también muy específica. ¿Quieren vida eterna? Pues crean en mí. ¿Quieres que creamos en ti? Insistirían. ¿Qué señal vas a hacer que justifique que nuestra fe te la demos a ti? Ahora, note un detalle, ¿cómo le responden? No le dicen a secas para que creamos, para que veamos y creamos, sino le dicen para que veamos y creamos en ti. Ellos contestaron de manera muy precisa, lo que significa que sí habían entendido muy bien lo que les ha propuesto. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesús con esa multitud? Los está confrontando a la posibilidad de tener vida eterna. Y aquí en este punto yo insisto, mis amigos, mis hermanos, usted puede que crea en el Padre, como muchos dicen, yo creo en Dios, y que su creer sea sincero inclusive. Pero si usted no cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que es el que murió por sus pecados, usted no tiene manera de recibir perdón si no obtiene perdón de pecados. Y si no tiene perdón de pecados, usted no tiene salvación y comparecerá ante un juicio. Y no tiene vida eterna. Y justo en eso encontramos que esa gente tenía un problema. Porque es la misma gente que estuvo en la multiplicación de los panes y los peces, que acá lo esperaron en Capernaum. Ellos tenían un problema. ¿Cuál problema tenían ellos, hermanos? Es que pensaban que el Señor Jesús, que Cristo Jesús y la vida eterna eran dos cosas distintas. Pero Jesús había dicho, yo soy la vida. Por eso siguieron preguntando lo mismo. ¿Qué obra vas a hacer para creer en ti? Y hacen algo muy sutil. ¿Sabe qué hacen? Traerán como punto de referencia a Moisés, el gran hombre de Israel, el gran hombre de Dios. Apelan a lo que Moisés había hecho y le dicen de esta manera, mira, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Esas palabras dejan muy claro que sí se habían dado cuenta de la demanda que el Señor Jesús estaba haciendo. Por cierto, una demanda que iba mucho más allá de lo que jamás hombre alguno había pedido. Poner la fe en una persona. Y es como si le dijeran, está bien, pero ¿qué cosas vas a hacer para superar lo que Moisés hizo? Porque mira, ese milagro que acabas de hacer, cierto que alimentaste a 5,000, pues no supera lo que hizo Moisés, que alimentó no a 5,000 como tú, sino alimentó a cientos de miles. Tú los alimentaste ayer, pero lo hiciste una sola vez. Moisés lo hizo por 38 años. Así que si haces algo más grande que eso, entonces nuestra fe la pondremos en ti. ¿Qué le parece? Sí, eran sutiles. Alguien dijo que los judíos hilaban fino, pero padecían un error de interpretación de aquel hecho histórico.
error que Jesús aprovecha para hacerles una aclaración. Y lo que jamás nadie les había dicho. Moisés dijo, no les dio pan del cielo. Eso debió sacudir sus conocimientos de la ley y de los profetas. Todo judío sostenía a pie juntillas que Moisés les había dado pan del cielo. Porque lo que Jesús les ha dicho sería como decirles, señores, ese pan que les dio Moisés no vino del mismo cielo donde Dios está. El maná que Moisés les dio vino de los cielos inferiores, del cielo de la atmósfera. Pero el pan que yo les estoy ofreciendo viene del mismo cielo de Dios. Está superando la propuesta sobre Moisés. Porque él de allá, porque yo de allá he venido del mismo cielo de Dios. Entonces, el pan que les ofrecía, les está diciendo que era superior al maná de Moisés. Claro que esto sacudía el entendimiento judío. ¿Cómo se atrevía a decir eso? Pero luego, él hace un acercamiento a esa verdad de la que él hablaba. Y les dice, mas mi Padre os da el pan verdadero, pan del cielo. Al oír eso, pues se lo llenó de ilusiones. Y parecía que ahora esa gente sí había entendido. Y le hacen al Señor Jesús una petición que deja muy claro que no le habían entendido. Porque no entendían que Jesús y ese pan que venía del cielo eran la misma cosa. Yo soy el pan de vida, diría Jesús. Jesús y el pan de venida del cielo no eran dos cosas distintas. Porque la cuestión es que Él quiere que se den cuenta que está hablando de su persona. Yo estoy predicando esta mañana hablando de la persona gloriosa de Jesucristo, porque se presenta para que usted crea en Él. Y les insiste el Señor Jesús que lo que distingue ese pan del que Él habla es que este pan que Él propone ha descendido del mismo cielo de Dios. Y que ese pan daría vida a los hombres. Y ellos le dicen algo que sería como esto. Bueno, pues si tú tienes ese pan, pues dánoslo. ¿Observó eso? Si tú tienes ese pan, danos ese pan. Y en el verso 34 le dicen, Señor, danos siempre este pan. El maná de Moisés duró solo 38 años. Que el que tú nos des no se acabe nunca. Maravilloso. Fue entonces que a partir de ese momento les empezó a hablar de Él, de su persona, de manera muy clara y directa, para evitar los malos entendidos. Y les dice, es que yo soy el pan de vida. Y justo en esa declaración se manifiesta otra deficiencia en el creer de aquella gente, que en realidad podemos calificarla como gente de muchos milagros, pero nada de fe. Eso siempre hemos recalcado, que la gente no sea un milagrero, o sea, que lo motiven solo los milagros, y que al final de cuentas no surja ningún acto de fe en la persona del Señor Jesús.
Y entonces yo pienso, santo Dios, pues ¿qué tenía esa gente? ¿Qué había dentro de esa gente que no creían en Él? Es entonces cuando el Señor Jesús les habrá de hacer una revelación extraordinaria. Y en el verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque vean las gentes al Señor en persona, no creerán en Él necesariamente. No nacía en ellos la fe. Y yo estoy predicando esta mañana la palabra, las cosas que Jesús dijo, porque la palabra es la que engendra y produce la fe. Y eso es lo que quiero, el milagro que sucede en sus corazones, que la fe nazca en usted. Porque son esa gente que siempre están inclinados a entusiasmarse, a emocionarse, a gritar, a emocionarse por Jesús. Pero también rápidamente pierden todo interés en su persona. De unos días para otros, esa gente ha cambiado. Les estoy diciendo este mensaje para que usted revise su creer también. Porque hoy los vemos entusiasmados, a muchos, escuchando sobre la persona de Jesús. Y después nada. Sin embargo, el Señor Jesús no ha terminado de descifrar el misterio del por qué esa gente no manifestaba ningún interés en aceptarlo, cuando que el día anterior gritaban que había que hacerlo rey. ¿Acaso eran solo una multitud egoísta e incrédula? ¿Cómo resolvería usted y explicaría lo que pasaba con esta multitud? Eran miles. Es entonces cuando el Señor revela la razón de la incredulidad de esa gente. Y dice, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Todo lo que el Padre me regala, toda la gente que el Señor, mi Padre me da, vienen a mí. Ninguno de ustedes ha venido. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él está comprometiéndose a que nunca jamás a ninguna persona que venga a Él con todo su corazón, jamás lo va a dejar con las manos vacías. Es una promesa suya que está haciendo. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Si usted viene a Cristo, aunque venga destruido, le garantiza la palabra, porque el Señor se comprometió que no lo va a echar fuera, lo va a recibir. Qué gran cuestión estamos viendo. Nadie de esa gran multitud creyó, porque resulta que el Padre no se los trajo a su Hijo para que fueran salvos. Si el Padre no me los trae, no vienen. Y si el Padre me los trae, yo recibo a todo el que mi Padre me envíe. Pero creo que hay algo más de fondo, mis hermanos. Que en esos momentos la nación entera estaba siendo entregada a la incredulidad para que al Señor Jesús no le creyeran, para que pensaran que era un fraude, para que de esa manera lo mandaran a la cruz del Calvario, para que allí muriera, pensando que ahí se terminaba la farsa de este predicador. Pero era lo que el Señor Jesús quería, ir a la cruz del Calvario. Pero también es cierto que otros vienen a Cristo, le creen, y sus vidas son cambiadas en un instante. Porque la salvación es un acto del poder de Dios. No es algo que se vaya componiendo poco a poco. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Esas son otras técnicas. Pero la operación salvadora de Cristo hace que el hombre nazca de nuevo. Y en un instante a otro es otra criatura.
Y Él, al que viene a Él, no lo rechaza, les da vida eterna, porque el Padre se lo ha enviado. Qué precioso detalle. Por eso yo digo, la noche que el Señor fue entregado, camino al Getsemaní, Jesús ora al Padre y le habló diciéndole: Padre, los que me diste, Padre, los que me regalaste, guárdalos en tu nombre. Evidentemente allí los hermanos, los apóstoles, se dieron cuenta, descubrieron que si andaban con Él, es porque a ellos el Padre se los había regalado al Hijo. Que ellos eran un regalo que el Padre les había dado. Oiga, qué gran cosa. Los que hemos creído en Cristo somos un regalo que el Padre le dio a su Hijo Jesús. Lo que hemos creído al Hijo de Dios, somos un regalo de Dios. ¿Cómo siente en su corazón esta declaración, esta revelación del Señor Jesús? Y como hemos sido entregados por el Padre a su Hijo Jesucristo para creerle, nosotros hemos sido regalados. Y por el contrario, esta multitud está compuesta por quienes serán propensos a rechazarle, a abandonarlo en la primera oportunidad. Los que abandonan esa euforia, esa emoción que tenían por el Señor Jesús, la abandonan al primer motivo, en la primera oportunidad que se presenta. Hacen así porque su Padre no se los ha dado. Esa multitud se habría de ir y se alejaron del Señor Jesús. Pero tengo que hacer una aclaración. Desde luego que en ese momento no vinieron a Él porque el Padre no se los envió. Pero no significa que después el Padre no los enviaría a muchos de ellos. Le creerían al Señor, sería su Señor y Salvador. El Señor ha visto sus almas y ha hecho una declaración muy fuerte, que esos que su Padre le ha dado, aunque estén lejos, es decir, y voy a decir lejos no solamente en términos de kilómetros, sino en términos cronológicos, en términos de siglos. Si el Padre se los dio, aunque estén a una distancia de 1000, 2000 años, aunque estén en las peores condiciones de vida y de ruina, vendrán a Jesús y Él lo recibirá. Por eso yo le pido a usted, sienta su corazón la palabra para que ésta le produzca la fe que salva, la fe que nos acerca al Hijo de Dios. Esta mañana yo le estoy pidiendo que reciba la palabra, porque la palabra es la que produce la fe. Sea usted uno que vienen a Jesús para ser salvos. No meramente para emocionarse, ni para oírle, sino precisamente para entregar su vida a Él, para pedirle: cambia mi vida, sé tú mi Salvador y Señor. Sin embargo, el Señor Jesús, en esta charla, no quiere dejar cabos sueltos en esta cuestión. Y es muy específico. Y dice categórico que de esos no podrá faltar ninguno. Ve eso. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ahora, mañana, dentro de varios años.
Yo fui un regalo de Dios en ese sentido entonces. Y la salvación que pensaron darme allá en la eternidad, porque Dios nos conoce desde la misma eternidad, la salvación que diseñaron para mí allá en la eternidad, aunque pasaron, pueden ser eternidades. Un día del marzo del 62, el Señor me llevó a su Hijo amado Jesús y Él me recibió para salvación. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Qué gloriosa noticia, mis hermanos. Así que, aunque algunos ahora mismo no sientan ningún interés por el Señor Jesús, pero si el Padre se los ha dado, tendrán que venir también. Y harán lo que Jesús dijo que harían, que creerían en Él. Esta es la historia de mucha gente convertida. Difíciles, rechazaban categóricamente el Evangelio y rechazaban creer en Cristo y mucho menos entregarse en Él. Pero llegaron un día, algo pasó y ellos son hijos de Dios. Tendrán que venir para creer en Él todos, todo aquel. Y el adjetivo todos habla de la totalidad. Oiga esto, de esos que están anotados, no faltará ni uno solo. Alabado sea Dios. Usted estaba anotado, mi hermano, que estaba escuchándome, y diga, qué cosa tan deliciosa. Yo soy un regalo que el Padre le dio a su Hijo. Sin embargo, deja claro que aunque sean los todos los que vengan a Él, Él los habrá de recibir. Y mire lo que le voy a decir. Los habrá de recibir uno por uno. Pues dice, el que a mí viene, no le echo fuera. No dice los que a mí vienen. El que a mí viene de manera personal, particular. Pero ¿cómo tomar esas palabras? El que a mí viene, no le echo fuera. Yo quiero que usted piense lo siguiente. Estas palabras que Jesús dijo, si el Padre me los manda, yo los recibo, representa un compromiso que no puede ser cambiado de parte del Señor Jesús con su Padre. Padre, lo que tú me envíes, yo lo recibo y le doy vida eterna. Porque al decir esas palabras el Señor Jesús está empeñando su palabra que nunca cambia jamás. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El Señor Jesús, al hacer esa declaración a aquella multitud, está diciendo que Él ha empeñado su palabra con su Padre. Y ante esos miles de gentes que le escuchaban. Y allí aseguró que no rechazaría a ninguno que viniera a Él. Y el Señor Jesús no miente. Insisto, al hacer esa declaración pública, está diciendo que Él está comprometido con su Padre. Que si el Padre le manda en cualquier tiempo, en cualquier siglo, en cualquier milenio, al que le mande su Padre, Él lo va a recibir. Palabra empeñada del Hijo de Dios. Y además lo dijo ante una multitud muy grande de gentes. Porque en Él nunca se halló engaño en su boca. Así que usted, si esta mañana tiene el deseo de entregarse a Cristo, tenga la certeza que esto es verdad, que usted no será rechazado. El que a mí viene, viene porque mi Padre me lo envió. Mi Padre me lo ha regalado y yo me he comprometido con mi Padre a recibirlo. Aunque venga con una vida destruida y arruinada, he dicho que todo que venga a Él siempre será tomado en cuenta. Maravilloso.
Y yo estoy diciendo entonces que este es el más vigoroso aliciente, porque es decir, el que a mí viene siempre será tomado en cuenta. Esta mañana usted será tomado en cuenta. ¿Qué otro aliciente puede ofrecerse a una persona que viene arrepentida a Cristo? No lo echará fuera, no lo omitirá, lo tomará en cuenta. Pero ese misterio, al final de cuentas, no está de todo develado. Y entonces es cuando nos deja ver que la iniciativa de salvar a los hombres viene de su Padre. El que mi Padre me envíe, yo lo recibo. Lo que significa que hubo un acuerdo entre Él y su Padre, que es eterno, que no puede ser modificado, que no puede ser cambiado. Con esa confianza usted vaya esta mañana al Señor Jesús. Que si Él es el pan que descendió del cielo, que si su Padre le dio a los que habrían de creer en Él como regalo, lo hizo en un acto voluntario y los envió para que recibiera a los que iban a Él, porque esto es lo que el Padre quería, que su Hijo lo recibiera. Y que Él, el Señor Jesús, está diciendo que Él está empeñado en hacer lo que su Padre quería. ¿Está viendo ese detalle? Es decir, había un compromiso. Había un compromiso. Ante el Padre, Él había prometido, había empeñado su palabra, que no rechazaría a nadie de los que Él enviara. Pero muchos otros, aunque se hayan movido cerca del Señor Jesús, que hayan sido testigos de cientos de milagros, porque esto es muy cierto, una cantidad muy grande de gente conocida, se han movido en medio de maravillas y milagros. Con todo eso, la fe no nació en ellos. Hiciera Dios lo que hiciera en las campañas, en la predicación, eso no calaría jamás en sus corazones. Por eso, aunque tenían al Señor tan cerca de ellos, era como si lo tuvieran tan lejos. ¿Va conmigo? Con eso no pasó nada. Luego insiste que Él había venido del cielo, pues dice, porque he descendido del cielo. Y agrega, no para hacer mi voluntad. ¿Qué es lo que quiere mi Padre? Que rescate a muchos para darles vida eterna. A eso me envió. Y yo me comprometí con mi Padre de que eso iba a suceder. ¿Qué es lo que el Padre quería que hiciera su Hijo entre los hombres? Porque es lo mismo que el Padre sigue queriendo para ustedes. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tuviera vida eterna. Y ahí mismo el Señor Jesús está dando garantía de resurrección. Y como dijera alguien en el tiempo antiguo, dijo, ¿qué pensaríamos si Dios nos dijera? Un antiguo predicador, que son una delicia de predicadores, que en vez de castigo eterno, los hombres volviéramos a la nada, que no habría resurrección del cuerpo, ni la inmortalidad del alma. Ante semejante noticia, decía ese antiguo predicador, usted se alegrara. Sería como aceptar que envidiamos el destino de los animales. Pero Jesús pone de por medio la declaración, yo le resucitaré en el día postero. Que significa creer en mí tiene buenas razones. Es decir, creen en mí y aunque pase la eternidad, entonces yo voy a ver por él en el día postero. Yo lo resucitaré en el día postero. Lo que significa que nada va a quedar empezado.
esta mañana yo le he dicho lo que el Señor Jesús ha planteado a esa gente. ¿Por qué no pone su corazón en estas últimas declaraciones? Cuando Él está diciendo que hay un compromiso con su Padre. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Todo aquel que mi Padre me lo envía, yo lo recibo. Fue un trato, fue un convenio, fue un compromiso que Él lo ratificó ante aquella multitud. Por consecuencia, si usted esta mañana dobla su rodilla también y le dice: Padre, perdóname en Cristo Jesús, y usted va a invocar el nombre del Señor Jesús, está dicha la palabra: yo no lo echo fuera. Como usted vaya, no lo van a echar fuera. Vamos a orar entonces. Padre eterno, yo te ruego, Señor, que esta mañana la palabra que ha sido predicada produzca en el corazón de la gente esa fe que salva, para que sean enviados al Hijo de Dios, quien prometió que no los echaría fuera. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dígale al Señor: yo quiero entonces que me recibas en tu misericordia y que cambies mi vida, que me perdones mis pecados, que me des vida eterna desde ya. Padre, por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y amigos, y piensen en este mensaje. Amén.